Increíble. 15 meses después del divorcio, recibe una llamada reveladora. «Eres el padre». Javier estaba atrapado en un ciclo de rutina incesante. Cada mañana, el aroma del café con pan dulce lo envolvía, recordándole esos tiempos en los que las risas y el bullicio familiar llenaban su hogar. Ahora, su pequeño estudio en la vibrante Ciudad de México se había convertido en su refugio y a la vez en su prisión. Su mente divagaba entre los planos de un nuevo rascacielos y el peso de su reciente pasado. A sus 32 años, el dolor del divorcio seguía fresco, y cada trazo en el papel le recordaba lo que había perdido. Aquel día, mientras revisaba los diseños de una nueva construcción, el sonido del teléfono sobresaltó su tranquilidad. Un número que no reconocía titilaba en la pantalla. Su corazón dio un salto. Al descolgar, la voz al otro lado fue un eco conocido. «Javier, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber». La voz de Ana, su exesposa, sonó como un tambor en su pecho. Cada palabra estaba cargada de tensiones no resueltas y un nudo se formó en su estómago. «Tenemos un hijo, de 15 meses», reveló ella, y la realidad de esa afirmación le golpeó como un ladrillo. La mezcla de sorpresa y confusión lo abrumó. ¿Cómo había sido posible? En un instante, todas sus maquinaciones sobre el futuro se desmoronaron. La emoción pulsaba fuertemente. Una bruma de alegría y miedo lo envolvió. Quería ser parte de la vida de ese niño, pero los recuerdos de su fracaso con Ana lo paralizaban. El eco de la desaprobación de su familia resonaba en su mente. ¿Cómo puede ser responsable? Se sentía como un fracasado, atrapado entre la ambición profesional y la desesperación por ser un padre, algo que nunca había imaginado que tampoco había sido. Un silencio cargado se instaló entre ellos, y Javier, consciente de que cada segundo era vital, trató de encontrar las palabras. Dudaba. ¿Cómo acercarse a lo que había perdido sin saber si había una puerta abierta? La incertidumbre y la presión se intensificaban en su pecho. La vida con su madre enferma adquiría un nuevo matiz. Ahora, además de existir el requerimiento de seguir adelante en su carrera, había una vida que conocer y proteger. Las tensiones psicológicas aumentaban, su mente giraba en espiral, evaluando el futuro incierto, y la culpa se filtra en su corazón. ¿Qué tipo de padre seré?, se cuestionó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Mientras intentaba asimilar la realidad, Ana continuaba hablando, pero su voz se transformaba en un eco distante. Las paredes de su estudio eran testigos mudos de su lucha interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, compartan este video para que lleguemos a más personas. Dejar un me gusta realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier temblaba ante el paso que debería dar. Su anhelo de acercarse a ese niño no se sentía real al final de esa conversación. Enfrentaba a Ana, una mujer que una vez fue su amor, y la voz de su madre resonando en su mente. ¿Cómo has podido separarte de tu propia sangre? Le parecía la pregunta más cruel de todas. El miedo y el deseo chocaban violentamente en su pecho. Se dio cuenta que estaba en la cuerda floja de sus emociones, pero aún no sabía si el camino de regreso a su vida estaba pavimentado. Las sombras de su pasado amenazaban con consumirlo, y la insatisfacción con su presente lo llenaba de angustia. Era un momento crucial. Su futuro, la vida de su hijo, todo pendía de esa decisión inminente. ¿Cómo podría abrirse espacio en un mundo que parecía no dejarle espacio para la paternidad? La pregunta latía en su mente, y sentía que el tiempo se escurría entre sus manos. La mañana siguiente, Javier contemplaba el horizonte desde la azotea de su edificio. La luz dorada del sol iluminaba la ciudad, un espectáculo hermoso que en otra época lo habría llenado de inspiración. Sin embargo, hoy solo servía para acentuar la desazón en su corazón. La revelación de Ana aún retumbaba en su mente. Un hijo.
Mientras observaba los rascacielos que él mismo había diseñado, se preguntaba cómo podía construir su vida de nuevo con una carga tan pesada. Enfrentándose a la realidad de su nuevo rol informal como padre, Javier decidió que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Cada vez que pensaba en su hijo, imaginaba cómo se ejercitaba en la caja que había sido su vida. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, se cuestionaba, una y otra vez. Pero había una chispa de determinación en el fondo de su ser, un deseo de ser mejor, y eso lo movió a buscar respuestas. Se sentó frente al ordenador. Con determinación, empezó a investigar sobre paternidad, sobre cómo otros hombres habían navegado por el desafío de ser padres por primera vez. Sin darse cuenta, las horas pasaron. Mientras devoraba artículos, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Historias de valentía y amor lo inspiraban, pero más que nada le ofrecían una hoja de ruta. Fue en ese instante que decidió que no solo quería ser un padre, sino uno presente y activo. Voy a conocerlo, se prometió. La idea de formar un vínculo con su hijo lo electrizaba. La urgencia por superar su incertidumbre lo llevó a elaborar un plan. Pero el plan también requería confrontar a Ana. Ella no solo era la madre de su hijo, era el elemento que podía hacer que esa conexión sucediera. Al día siguiente, Javier la llamó. Su voz sonó más firme que en la última conversación. Ana, quiero estar presente. Necesito hablar contigo y conocer a nuestro hijo. Las palabras fluyeron con sinceridad, aunque extremadamente nervioso. Ana, después de un breve silencio, respondió con un susurro. Está bien, Javier. No es fácil, pero creo que es lo que hay que hacer. La incertidumbre de lo que habría de seguir se entrelazó con un nuevo propósito. En su mente, trazó un plan. Debía demostrar no solo a Ana, sino también a sí mismo que era capaz de ser un buen padre. Con ese objetivo en mente, Javier comenzó una rutina de ejercicios de meditación. Quería aclarar sus pensamientos y avanzar sin la carga de su pasado. Sin embargo, a medida que se acercaba el encuentro, la ansiedad lo consumía. ¿Sería suficiente para el pequeño? ¿Podría nutrirlo de la misma manera que había alimentado sus metas profesionales? Las dudas lo hostigaban, pero también lo motivaban a prepararse para el nuevo capítulo de su vida. Comenzó a practicar juegos de construcción, como los que había disfrutado de niño, y se sumergió en la investigación de teorías sobre la crianza positiva. El día de su primer encuentro con su hijo llegó. Javier había preparado una pequeña mochila con juguetes y libros. En su cabeza visualizaba cómo desearía que fuera ese día, cómo quería que el pequeño sonriera al verlo. Sin embargo, al llegar, el miedo se desbordó en su pecho. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si no había una conexión? Mientras subía al automóvil para dirigirse a la casa de Ana, la inhalación profunda fue un intento de apaciguar el torrente interno. Sin embargo, no fue suficiente. Luchaba contra el remolino en su mente, un torbellino de expectativas y temores asesinos. Entonces, de pronto, las palabras de superación que había aprendido resonaron en su mente. El tiempo de la verdad ya llegó, no se detiene por nadie. Con un nuevo valor, se propuso sonreírle a lo desconocido. Pero, al abrir la puerta, no se imaginaba la sorpresa que lo esperaba. La incertidumbre lo envolvió de nuevo, y supo que este encuentro cambiaría no solo su vida, sino también su comprensión del amor y la responsabilidad. La puerta se abrió, y en un instante suspendido, Javier conservó la imagen del pequeño que lo miraba con curiosidad. El niño, con su cabello rizado y ojos amplios, parecía una versión más joven de él mismo. Sin embargo, esta conexión visual no bastó para ahogar la tormenta de emociones que le desgarraban el pecho. La emoción lo sacudió, pero también la confusión y el miedo. «Hola», dijo el niño, su voz suave y tímida. Esa simple palabra lo golpeó, como si fuese una promesa de todo lo que podía llegar a ser, pero también un recordatorio de lo que aún no sabía. Javier sintió un hormigueo en la punta de los dedos. En ese momento, supo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa que podría usar para abrir un camino hacia su propia esencia. «Hola, pequeño», respondió, intentando sonar cálido, aunque su voz temblaba ligeramente.
La primera decisión que hubo tomado al llegar aquí fue no permitir que su inquietud lo dominara. En su mente, un mantra se repetía: soy su padre, estoy aquí, esto es real. Ana lo miraba desde el costado, esbozando una sonrisa cautelosa. En su rostro, Javier podía leer la mezcla de esperanza y duda que también lo consumía. Ella había condicionado su mundo a este momento. Había gestionado la vida del niño en sus ausencias. Por un momento, un remordimiento le atravesó el corazón. Lamentó no haber estado allí antes. Pero la autocompasión no era el camino que había decidido seguir. Empezó a interactuar con el pequeño. ¿Te gustaría jugar?, preguntó, sosteniendo la mochila frente a él, como si ofreciera un candelabro ante una fiesta. El niño se acercó con timidez, sacando un rompecabezas de colores vibrantes. Javier sintió una chispa de conexión, una revelación, mientras sus dedos se movían ágilmente, ayudándole a encajar las piezas. La dinámica entre ambos crecía, y Javier observó cómo se desvanecían sus miedos. Mientras el pequeño reía al ver cómo el rompecabezas cobraba vida, él comprendió que tal vez la clave del vínculo era permitir que el niño le mostrara el camino. En sus risas podía ver un reflejo de su propia infancia, un eco que resonaba en su ser, recordándole que era posible volver a disfrutar y vivir el presente sin las cadenas del pasado. Sin embargo, Ana interrumpió esos pensamientos cuando le recordó que debían hablar. La luz en su mirada se había apagado un poco, y Javier notó que su propia ansiedad regresaba. Era un diálogo que no podía posponerse. Su futuro como padre dependía de ello. Con un nudo en la garganta se volvió hacia ella. Quiero ser parte de su vida, afirmó, reconociendo que esta era solo una pequeña muestra de la responsabilidad que asumía. Ana lo miró detenidamente, como si estuviera evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. Estar ahí es solo el primer paso, Javier. No es suficiente con querer. Hay que demostrarlo todos los días. Esa afirmación lo golpeó. Ella marcaba un punto crítico. La acción debía siempre respaldar la intención. Esa perspectiva lo hizo reflexionar sobre cómo había manejado su carrera. Siempre había sido tenaz, poniendo toda su energía en los proyectos que construía, pero una vida humana requería más que solo esfuerzo. Implicaba sacrificio genuino y amor incondicional. Desde ese momento, se comprometió a ser el constructor de una nueva conexión, una relación fundamentada en acciones, no solo en palabras. El juego continuó mientras Javier trazaba en su mente un nuevo plan. Momentos simples serían los ladrillos con los que edificaría una conexión auténtica con su hijo. Cada risa, cada conversación, incluso los silencios compartidos, sumarían a un sólido puente hacia el amor y la confianza. Al salir de su trance, se dio cuenta de que el niño lo observaba, expectante, ansioso por escuchar algo más. Javier sintió un tirón en su alma. ¿Te gustaría que hiciera algo especial juntos esta semana?, preguntó, deseando que el pequeño se sintiera incluido en el proceso. ¿Ir al parque?, fue la respuesta, simple pero genuina, como si el niño supiera que esa inocencia era el primer ladrillo en la construcción de su relación. En ese instante, ante la expectativa en los ojos del pequeño y el desafío en la mirada de Ana, Javier se sintió verdaderamente presente. Sin embargo, no pudo evitar que una pregunta fluyera en su mente. ¿Qué pasaría si este deseo de ser padre se encontrara con otro desafío inesperado? Mientras tejía planes para su futuro, esa inquietante claridad se colaba en su corazón. Una decena de caminos se abrían, y entre ellos un nuevo desafío amenazaba con interrumpir su reciente determinación. La semana transcurrió con ritmo acelerado y una mezcla de emociones inusuales. Javier se encontró sumergido en una matriz de tareas que, aunque abrumadoras, le brindaban una nueva perspectiva sobre su vida. En su primer encuentro en el parque, vio en los ojos del pequeño una chispa que iluminaba su propia oscuridad. Sin embargo, también hubo momentos de duda. ¿Podría sostener este compromiso? Esa pregunta le rondaba la mente constantemente. Decidió adoptar un enfoque estratégico, como en su carrera profesional. Establecería objetivos claros. No solo se trataría de ser presente, sino de ser un padre activo y significativo.
Comenzó a investigar sobre actividades que fomentaran su conexión. Leía artículos y foros, incluso se unió a un grupo en línea donde padres compartían experiencias. Esa búsqueda de conocimiento se convirtió en una obsesión positiva. Descubrimientos de técnicas para fortalecer relaciones familiares comenzaron a calar en su mente. Una tarde, mientras revisaba un video sobre la importancia de actividades lúdicas en el desarrollo infantil, una revelación le atravesó. Debía dejar que su hijo participara en este proceso de aprendizaje. No era suficiente ofrecerle experiencias, necesitaba saber qué disfrutaba y cómo podría complementar sus intereses. Pero esta reflexión lo llevó a un dilema interno. Su propia infancia había estado marcada por el deseo de complacer a los adultos, un patrón que le costó romper. ¿Podría sus habilidades adaptarse a esta nueva narrativa de dar espacio en lugar de imponer? Con ese dilema resonando, decidió presentarse al niño como un facilitador más que como un maestro. Esto significaba embriagarse de su universo para construir confianza. Así comenzó una nueva rutina, una que incluía simplemente preguntar: ¿qué te gustaría hacer hoy? El niño sugirió salir a patinar, algo que Javier no había contemplado. Ese desafío lo llevó a replantearse su propia resistencia a probar cosas nuevas, un rasgo que había mostrado en su vida profesional, pero que nunca había asociado con su vida personal. Durante el primer intento, la inseguridad se adueñó de él mientras trataba de equilibrar su cuerpo sobre el patín. Cada caído se transformó en una lección, cada sonrisa del niño un impulso para levantarse de nuevo. Era un ejercicio de vulnerabilidad más allá de lo que había anticipado. Los días se convirtieron en semanas, y pronto la conexión entre ellos se tornó palpable. Cada nuevo encuentro se aderezaba con risas y pequeñas conquistas, desde completar un rompecabezas hasta aprender a atarse los zapatos. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba del todo bien había comenzado a gestarse en su interior. Un día, mientras observaban atardecer en el parque, el niño se volvió hacia él, con una seriedad que sorprendió a Javier. ¿Puedo decirle algo?, preguntó. Javier sintió que el corazón se le detenía. La vulnerabilidad de esa simple frase le recordó que no solo estaba formando un vínculo con su hijo, sino que también se enfrentaba a sus propios miedos. «Claro, pequeño, puedes decírmelo», respondió, intentando enmascarar su tensión. «¿Vas a quedarte para siempre? A veces siento que un día podrías irte otra vez», murmuró el niño, su voz temblando ligeramente. La pregunta lo desarmó. Javier sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa inocente inquietud era la primera evidencia palpable de la inseguridad que había cultivado en la ausencia. En ese momento, se dio cuenta de que su camino como padre se encontraba llena de desafíos que no había logrado prever. Era momento de mostrarle que su compromiso era sólido y real. «Voy a quedarme», afirmó Javier con un enfoque renovado, sintiendo la tensión en su pecho transformarse en un ardor de determinación. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la voz interna que le susurraba que pronto enfrentaría un gran desafío, una situación externa que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ahora. Hacía tiempo que no recibía noticias del pasado que había dejado atrás, y esa falta de comunicación comenzaba a inquietarlo. La pregunta que se repetía en su mente fue la misma: ¿qué vendrá a buscarlo esta vez, justo cuando sus esfuerzos por ser un padre presente parecían empezar a dar frutos? Mientras miraba al horizonte, Javier sintió que un cambio inminente se acercaba, y con él los ecos de viejos fantasmas dispuestos a romper la laboriosa paz que había construido. El día siguiente se presentó con un cielo grisáceo, reflejando la turbulencia interna que Javier sentía. Había logrado iniciar un vínculo saludable con su hijo, pero la incertidumbre empezaba a ser un peso en su mente. Mientras se preparaba para el trabajo, su teléfono vibró sobre la mesa con una notificación inesperada, un mensaje que encendió su inquietud. Era una llamada programada que había estado posponiendo. Se trataba de su abogado, con quien había acordado revisar los términos del acuerdo de custodia y del régimen de visitas. A medida que el reloj se acercaba a la hora de la llamada, la ansiedad fue acumulándose. Sabía que necesitaba claridad para avanzar, pero el simple hecho de tener que reexaminar un capítulo tan doloroso de su vida lo llenaba de renuencia. Cuando finalmente el teléfono sonó y escuchó la voz del abogado, sintió una mezcla de emociones.
La conversación giró en torno a aspectos legales y logísticos, pero el abogado comenzó a hablar de una controversia que había surgido. Al parecer, había un nuevo desarrollo respecto a su expareja, algo que podía impactar no solo su situación actual, sino también su relación con su hijo. Hay rumores sobre un cambio en su situación familiar, dijo el abogado. Necesitamos saber cómo te afecta esto antes de tomar una decisión informada. La incertidumbre se convirtió en una pesada carga. Por un momento, pareciera que todos los logros que había conseguido en la relación con su hijo podían verse amenazados. Lo que había empezado como un esfuerzo por crear un ambiente sólido, ahora se veía en riesgo ante la posibilidad de una complicación. Tuvo que respirar hondo, cerrando los ojos para calmarse. Se percató que su ansiedad provino de una mezcla de temor al futuro y del deseo de ser un buen padre. Ese día, ya en su oficina, no pudo concentrarse. Las tareas administrativas fueron perdiendo sentido, desdibujándose en su mente mientras se le elucubraba sobre el alcance de las palabras del abogado. Reflexionó sobre lo lejos que había llegado en ser un padre presente y desafiante. Su lucha interna había ido forjando no solo una relación, sino también su identidad como hombre. Mientras revisaba unos documentos, se encontró preguntándose qué habría sucedido durante aquellos meses de ausencia. Había aprendido a patinar y a jugar, había complementado fragmentos de su vida con momentos significativos, y ahora se sentía más que preparado para enfrentar cualquier adversidad que pudiera presentarse. La invitación a abrazar la vulnerabilidad había enriquecido su carácter, haciéndolo más capaz de resonar con los sentimientos de su hijo. A la noche, quedaría claro que no podía dejar que el miedo dominara sus decisiones. En el parque después de la cena, miró a su hijo mientras jugaba despreocupadamente. Esa conexión se palpaba, un hilo invisible que lo mantenía vinculado y enfocado en el presente. Javier se cuestionaba si ese era el verdadero poder de ser padre, sostener cada momento y aprender a pensar en el futuro sin dejar que las sombras del pasado lo consumieran. ¿Sabes qué, pequeño?, le dijo, sintiendo cómo la determinación se reafirmaba dentro de él. Lo que importa ahora es esto, aquí, y siempre estaré para ti. No obstante, la inquietud seguía asomándose. Había un indicio claro de que la vida había decidido darle un nuevo giro. Esa noche, mientras soñaba, Javier sintió un llamado interno a prepararse, a formular estrategias en caso de que la situación se complicara. Una brisa fresca se filtró por la ventana, como si algo inminente estuviera en movimiento, exigiendo su atención. La llamada del abogado aún rondaba su mente, haciendo eco a lo largo de la noche. Así, Javier se hallaba no solo ante un nuevo desafío personal, sino también ante la posibilidad de enfrentar su pasado de una vez por todas. Había llegado el momento de decidir. Estaba dispuesto a luchar por la relación que había construido, pero antes necesitaba saber qué le esperaba en ese viejo subsuelo. Capítulo cerrado que parecía resurgir. Cuando se despertó al día siguiente, una nueva convicción burbujeaba en su interior, mezclando ansiedad y determinación. Tenía que prepararse, porque lo que estaba por venir no solo podría cambiar su vida, sino la de su hijo. ¿Cómo puedo convertir mi pasado en un futuro más sólido para nosotros?, pensó mientras se vestía de manera confiada. La lucha no había hecho más que comenzar, pero Javier estaba listo para confrontarla. En ese momento de preparación interna, no sabía que una llamada a su teléfono cambiaría todo. Una voz del pasado que lo enviaría a un laberinto de emociones que pondría a prueba su resolución como padre. Javier se despertó sintiéndose más fuerte y con un propósito renovado, pero sabía que un giro inesperado podía desbaratar todo su progreso. La mañana se deslizaba tranquila, en un intento de mantener la calma frente a la tumultuosa conversación que sabía que lo esperaba. La incertidumbre respecto a la llamada inminente del abogado se mezclaba con un leve destello de optimismo. Quizás esta vez los cambios podrían obrar a su favor. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café humeante entre las manos, observando a su hijo mientras terminaba de vestirse para la escuela. La risa de su pequeño resonaba en el aire, un eco de la felicidad que deseaba preservar. No podía permitir que las sombras del pasado lo arrastraran hacia la desesperación. Resolvió que independientemente de lo que trajo la llamada, él debería actuar con claridad y determinación. Mientras se preparaba mentalmente, un simple mensaje de texto del abogado interrumpió sus pensamientos. Necesitamos hablar sobre esa
llamada que recibiste. Estoy a 1 hora de camino, pero creo que deberías estar preparado. La simple lectura de esas palabras provocó un escalofrío en su columna vertebral. Justo cuando estaba construyendo confianza en su nueva vida, la sombra del pasado comenzaba a acechar nuevamente. Con ansiedad, Javier se dedicó a repasar en su mente todo el proceso legal que había vivido, cada discusión, cada momento de melancolía, cada lágrima derramada. Había hecho mucho para reconectar con su hijo, había crecido como persona y se había convertido en el padre que siempre quiso ser. Sin embargo, el temor de que esa conexión se quebrara lo llenó de dudas. Finalmente, llegó a la oficina, donde los compañeros de trabajo, ajenos a sus tempestades internas, lo saludaron con eficiencia. Hacia el mediodía, Javier se encontró revisando documentos, pero su mente seguía divagando en un vaivén de preocupaciones. Había decidido que al terminar la jornada confrontaría su destino. Lo que desertaba era esa llamada, esa voz del pasado que prometía desvelar una nueva realidad. La hora indicada llegó sin compasión. Con el corazón latiendo en sus oídos, se sentó con el teléfono frente a él y respiró hondo antes de marcar el número. La voz del abogado sonó firme, casi solemne. Javier, hemos recibido información inquietante. Uno de los rumores sugiere que tu expareja ha tomado decisiones significativas en torno a la situación. Su vida personal, y eso puede tener un impacto directo en la situación de la custodia. Las palabras se deslizaron lentamente hacia él como un arroyo helado. Mientras cada frase se desenvainaba, imaginó su relación con su hijo desmoronándose nuevamente. Sin embargo, al percibir que la llamada estaba lejos de terminar, se esforzó en enraizarse en su nueva mentalidad. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, consciente de que su voz no debía demostrar inseguridad. El abogado continuó, revelando detalles que la mente de Javier luchaba por procesar. Escuchamos que puede haber una complicación en la custodia, pero también hay una posibilidad. Hay informes de que podría haber un cambio en su disposición para compartir más responsabilidades en el cuidado del niño. Una mezcla de esperanza y temor floreció en su interior. ¿Una segunda oportunidad? Asimilando la información, Javier se sintió llamado a actuar. Tenía que reflexionar y definir qué verdaderamente deseaba para su relación con su hijo. La lucha por su custodia podría requerir nuevas estrategias, y la perspectiva de una batalla lo mantenía alerta. Vino a su mente el eco de la pregunta que había formulado al amanecer. ¿Cómo puedo invertir mi pasado en un futuro más sólido para nosotros? La angustia latente no solo se disolvía en la fuerza de su encuentro con su hijo, sino que se erguía como un desafío. Mientras cerraba la llamada, tomó una decisión interna. Debía prepararse para construir su historia, una vez más, pero esta vez con sabiduría. El día avanzaba y su mente se llenaba de estrategias y planes. La voz del abogado resonaba en sus pensamientos mientras decidía los siguientes pasos. Sin embargo, al mirar por la ventana, una intuición fantaseante le atravesó. Había más en juego de lo que aparentemente podría comprender. Una posibilidad latente que giraba en torno a una llamada inesperada. De repente, la vibración del teléfono lo cortó, y al ver el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. No imaginaba que esa voz, envuelta en su pasado, lo llevaría a un laberinto de emociones y decisiones que pondrían a prueba su bienestar como padre. ¿Estaba listo para todo lo que vendría? ¿O este sería el desafío más grande de su vida? Javier respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar al ver el inconfundible nombre en la pantalla. Su mano tembló ligeramente mientras lo pensaba. Aquel vínculo se había visto desgastado por la distancia y las controversias, un eco distante de lo que alguna vez fue. Pero esa llamada podría ser el punto de inflexión que había estado esperando. Decidió responder, aún con el corazón latiendo fuerte. La voz del otro lado era familiar, pero también extraña, como una melodía olvidada. «Hola Javier, soy Ana», comenzó, en un tono que al principio parecía neutro, pero rápidamente se tornó más urgentemente personal. «Necesito contarte algo importante sobre Lucas», continuó, y su nombre resonó en la mente de Javier como un mantra. Su hijo era la única razón que lo mantenía en pie, el faro en medio de la tormenta de su vida. Javier se sentó erguido, aferrándose a la mesa. «¿Qué sucede? ¿Está bien?» La preocupación se mezclaba con un deseo ardiente por escuchar buenas noticias.
Está bien, está en el colegio, pero hay algo que he estado guardando y no lo puedo hacer más. Te he visto cambiar, y creo que es el momento adecuado para ser honesta. En su voz, Javier identificó un tono de vulnerabilidad. Estaba en un campo de batalla emocional. La lucha por Lucas no involucraba solo el presente, sino también el futuro. Mientras Ana hablaba, Javier sentía que el tiempo se dilataba. ¿Qué podría ser tan importante? La información parecía abarcar más que simples actualizaciones sobre su hijo. Con cada revelación, Javier revisaba la experiencia de su vida en el último año. La lucha diaria para ser un mejor padre, sus esfuerzos por sanar las heridas de su divorcio, cada decisión que había tomado. Todo comenzaba a encajar en un rompecabezas. Tuve algunas complicaciones, pero ahora estoy en un lugar más estable, y creo que es fundamental que tú estés al tanto, explicó Ana. He estado viendo a un terapeuta, y he estado reflexionando mucho sobre nuestras decisiones pasadas. Javier sintió la urgencia de intervenir, pero se contuvo. Este momento no era sobre él, era sobre Lucas. La conversación siguió fluyendo. Ana compartió sus propios desafíos y sus deseos para su hijo. Javier prestaba atención, absorbía cada palabra, cada matiz. Se dio cuenta de que esa conversación era su oportunidad para establecer un suelo nuevo en la tumultuosa relación que había tenido con su expareja y, por extensión, con su integridad como padre. Al escuchar la determinación de Ana, comenzó a vislumbrar un terreno común más sólido. En medio de todo esto, un pensamiento se apoderó de Javier. ¿Cómo puedo transformar esta conversación en una oportunidad de crecimiento? Un impulso de acción lo llevó a proyectar cómo podría colaborar con Ana en beneficio de Lucas. Este no era un momento de rencor ni resentimiento, era tiempo para construir. Al finalizar la llamada, Javier se sintió aliviado, pero también en alerta. La información cambió su perspectiva profundamente. Había un camino hacia adelante, pero debía ser proactivo y decidido. Laborar en conjunto por su hijo requería madurez y visión. Sin embargo, su mente comenzaba a llenarse de una mezcla de expectativas y temores. ¿Sería posible que de esta nueva dinámica surgiera una mejor relación familiar? Al salir, se sintió decidido. No solo debía trabajar en lo que pasaría con Ana, sino también analizar su propio viaje, explorar cómo su proceso de autodescubrimiento sería fundamental para su nueva etapa. La lucha por la custodia podría estar transformándose en algo más positivo, pero aún necesitaba prepararse para los desafíos por venir. Con cada paso que daba, la idea de su propio desarrollo personal se volvía crucial. Mientras el sol empezaba a ocultarse, Javier prometió que no se dejaría llevar por la incertidumbre. Miedo. Sabía que debía estar listo para la transformación. Esa nueva carga de la conversación iba más allá del simple deseo de obtener la custodia. Era una oportunidad para construir una relación familiar renovada, llena de posibilidades. Pero justo cuando su mente se iluminaba con planes y determinaciones, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. La vibración frenética le hizo detenerse en seco. El mensaje era corto, pero la incertidumbre que traía era enorme. Necesitamos hablar sobre Lucas, es importante. El pulso de Javier se aceleró. ¿Qué más podía desvelarse en este hilo emocional que apenas comenzaba a tejerse? Javier guardó silencio por un instante, sintiendo el peso del momento. El mensaje resonaba en su mente como un tambor distante. Cada palabra estaba cargada de posibilidades y peligros. Volvió a leer el texto, como si las letras pudiesen ofrecer más explicaciones. Pero no había nada más, solo la urgencia de una conversación que amenazaba con desbordar las líneas que se había esforzado por dibujar en su vida. Se encontró caminando sin rumbo por el barrio, sus pensamientos girando en círculos. Las ramificaciones de la llamada de Ana y este nuevo mensaje se entrelazaban como un laberinto del que no podía escapar. Javier se preguntó si estaba realmente preparado para lo que podría descubrir. Se había estado esforzando tanto en establecer una nueva relación con Lucas, en ser ese padre presente que su hijo necesitaba. Pero, ¿y si esta nueva información lo desestabilizaba todo? Mientras sus pies lo guiaban hacia el parque, recordó sus sesiones de terapia. Las palabras de su terapeuta resonaban en su mente. El crecimiento requiere dolor y confrontación. Javier había estado enfocado en sanar su ego y lo que había perdido. Pero ahora se daba cuenta de que las verdaderas transformaciones a menudo brotan de la incomodidad. Necesitaba enfrentar la incertidumbre con valentía, no solo como padre, sino como hombre.
Al llegar al parque, se sentó en una banca solitaria, observando a los niños jugar. Cada risa, cada grito alegre le arrancaba una sonrisa, pero también lo aterrorizaba. En estos momentos quería tener la certeza de que Lucas estaría bien, que él podría protegerlo de cualquier tormenta emocional. Pero, ¿quién lo protegería a él si lo que estaba por venir era más de lo que podía manejar? Con cada niño que pasaba, Javier pensaba en lo que deseaba para Lucas. El futuro de su hijo era su razón de ser. Todo su esfuerzo se centraba en construir un camino que lo guiara hacia una vida más satisfactoria. Pero, ¿podría soportar la verdad cualquiera que fuera? Decidió que sin importar lo que trajesen las próximas horas, no escondería su miedo ni su confusión. Hablar sería una necesidad. Fue entonces que tomó su teléfono, temblando un poco mientras escribía. «Estoy aquí, por favor hablemos». Sintió como si un peso enorme se aliviara de su pecho. Al enviar el mensaje, la incertidumbre seguía ahí, pero también se dio cuenta de que había un poder en la decisión de no huir. Era momento de armarse de valor, de ser el padre en el que había trabajado para convertirse, dispuesto a luchar por su hijo y por su familia reconstruida. Al poco tiempo, su teléfono vibró de nuevo. Era Ana, y un nuevo mensaje luminoso apareció en la pantalla. «¿Cuándo puedes? Esto es más urgente de lo que piensas». Javier tragó saliva. La certeza de la realidad lo golpeó abruptamente. No había vuelta atrás. Volvió a mirar a los niños en el parque. Los colores, las risas, la alegría que desprendían parecían intensificarse. Sin pensarlo, se levantó y comenzó a caminar. La hora de enfrentar la verdad estaba llegando, y cada paso lo llevaba más cerca de un desenlace que temía, pero también anhelaba. Si quería ser un verdadero padre, tenía que enfrentar la incertidumbre y todo lo que implicaba su viaje emocional. Mientras se alejaba, su mente giraba entre posibilidades. ¿Qué revelaciones esperaban? ¿Sería capaz de manejar la verdad, fuese cual fuese? Tenía la respuesta a la vista, y el momento del descubrimiento se acercaba rápidamente, empujándolo a una nueva etapa que podría redefinirlo de maneras que jamás había imaginado. Sin embargo, un nuevo sonido interrumpió su cadena de pensamientos. Un timbre metálico, una notificación distinta. «Urgente, Lucas necesita tu apoyo. Llámame». Javier, slowing post, la urgencia del mensaje lo atravesó. La conexión emocional en esa simple frase lo hizo detener su andar. ¿Qué estaba en juego ahora realmente? ¿Qué nuevo capítulo estaba por comenzar en su vida? La mezcla de inquietud y curiosidad vibraba en su pecho, mientras se preparaba para hacer la llamada que podría cambiarlo todo. Javier sintió un sudor frío recorrer su frente, mientras su mente intentaba procesar la brevedad del mensaje. «Lucas necesita tu apoyo. Llámame». Cada palabra parecía amplificarse, resonando en su interior como un eco aterrador. No podía permitirse perder la calma. La situación exigía claridad y determinación. Sin pensarlo más, marcó el número de Ana. La llamada se conectó. Podía escuchar su respiración, una mezcla de preocupación y urgencia. «Javier, gracias por devolver la llamada tan rápido. Lucas está pasando por un momento complicado y necesito que estés aquí». «¿Qué está pasando?». La pregunta salió impulsivamente de sus labios, su mente buscando desesperadamente una respuesta que calmara sus temores. «Está relacionado con su comportamiento en la escuela. Los profesores han notado cambios y creo que está lidiando con algo más profundo de lo que imaginas». La voz de Ana temblaba y la preocupación que sentía por su hijo era palpable. Javier sintió un nudo en el estómago. Había sentido el peso del mundo en sus hombros en el pasado, lidiando con sus propias batallas emocionales, pero ahora su hijo estaba en el centro del huracán. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, esforzándose por mantener la voz serena. «Quiero que hablemos en persona. Es importante que esté presente con nosotros cuando lo hagamos. Tal vez allí pueda abrirse más». Era un llamado a la acción que Javier no podía ignorar. Este no era solo un momento de reflexión emocional, era una oportunidad para convertirse en el pilar que Lucas necesitaba. Con cada palabra, Javier sintió que la determinación crecía dentro de él.
Había trabajado en su propio crecimiento, y ahora entendía que ser un buen padre no era solo asunto de palabras, sino de actos. La vulnerabilidad de Lucas lo confrontaba, reflejándole su propio miedo y fortaleza. Era un instante crucial que requeriría su plena atención. Después de acordar un lugar y hora para reunirse, Javier cortó la llamada y respiró hondo. Ahora más que nunca necesitaba estar completamente presente y ser consciente de sus emociones, sin dejar que el miedo a la verdad lo dominara. Mientras regresaba a casa, su mente se atiborraba de escenarios posibles. ¿Qué sería lo que Lucas no había expresado? ¿Qué heridas emocionales escondía su hijo? Recordó su propia infancia, cómo había lidiado con la confusión y el dolor, deseando no haber soportado todo eso solo. No quería que Lucas pasara por lo mismo. Quería ofrecerle un ambiente seguro, donde pudiera expresar sus temores y ansiedades sin juicios. Al abrir la puerta de su hogar, Javier se sintió repentinamente abrumado. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor, como si el espacio se volviera claustrofóbico. Se apoyó en la mesa de la cocina, luchando con el torrente de emociones que se apoderaban de él. Aún así, en medio de la tormenta, vislumbró la luz que emanaba del compromiso que había hecho consigo mismo y con su hijo. Pasaron horas, pero su mente no dejaba de moverse. Recordaba fragmentos de su terapia, los consejos sobre cómo establecer una comunicación abierta y honesta. Decidió que esa sería su guía. El amor y el apoyo incondicional que había tratado de cultivar debían ser el hilo conductor del encuentro que tenía por delante. Se preparó mentalmente para la conversación, consciente de que debía ser firme pero empático. Sería un desafío, pero estaba dispuesto a enfrentarlo por el bienestar de Lucas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un nuevo temor brotaba. ¿Cuán profundo era realmente el dolor de su hijo? ¿Podría haber consecuencias en su propia sanación emocional? La radio sonó suavemente de fondo mientras reflexionaba, mezclando notas armoniosas con sus pensamientos agitados. Después de un momento, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. El tono vibrante resonó como un disparo en su mente. «Estoy aquí para ti, Javier. Solo tienes que abrirte». Era un recordatorio de que el camino hacia el crecimiento personal a menudo requiere la ayuda de los demás. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación chispeando en su interior, se preparó para la reunión próxima, preguntándose qué verdades se desvelarían. Cada paso contaba, y el verdadero desafío de ser padre, de ser escuchado y ser un pilar de apoyo, estaba a punto de comenzar. La línea entre el miedo y la valentía se desdibujaba, mientras se comprometía a sumergirse en la complejidad de la vida de su hijo. Mientras él se sentaba, la noche caía. Javier entendió que, más allá de cada incertidumbre, había una oportunidad de redescubrir no solo su papel como padre, sino también las profundidades desconocidas de su propio ser. La próxima conversación prometía ser el punto de inflexión que había estado esperando, el momento que podría unir sus fragmentos y darles un nuevo sentido. Pero, al mismo tiempo, un susurro en su mente aún lo inquietaba. ¿Y si no era lo que esperabas? Cada uno de esos días se había vuelto una chispa de esperanza para Javier. El camino hacia ser un buen padre era una travesía envolvente, llena de aprendizajes y transformaciones que había abrazado con valentía. En el encuentro planificado con Ana y Lucas, sus ansias se encontraban cargadas de un propósito renovado. Después de semanas lidiando con miedos inquebrantables y cambios inesperados, había forjado una conexión que lo había sacado de su caparazón emocional. Llegó al parque con anticipación. El aire fresco de la mañana lo rodeaba como un abrazo. Cada paso que daba sentía el latido en su pecho como un viejo tambor, marcando un compás esperanzador. Cuando vio a Ana, esperándolo con Lucas de la mano, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Esta reunión era más que un simple encuentro, sería la cimentación de un nuevo ciclo de vida. «Hola, Javier», dijo Ana con un tono que transmitía tanto tensión como esperanza. Lucas miraba de reojo, su pequeño rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y timidez.
La súbita conexión entre ellos lo envolvió y se dio cuenta de que este era el momento de construir un puente sobre su pasado, un puente que no solo uniera sus vidas, sino que también abriera la puerta a nuevas posibilidades. ¿Cómo ha estado Lucas?, preguntó conscientemente, permitiendo que el aire se llenara de interés genuino. Ana tomó una respiración profunda. Ha estado luchando un poco. Las cosas en el colegio son complicadas y creo que necesita saber que estamos aquí para él. La voz llena de sinceridad de Ana retumbó en sus oídos. Esa simple afirmación le notificaba que su papel como padre era más crucial que nunca. Lucas, sintiendo la presión del silencio, interrumpió. «Papá», pronunció finalmente, su pequeño rostro iluminado por la vulnerabilidad. «¿Por qué no estabas antes?». La pregunta era un dardo directo al corazón, pero en sus ojos había una chispa de búsqueda, como si quisiera entender. Javier sintió que la sala del parque se cerraba a su alrededor. En ese instante, la profundidad de la responsabilidad lo abrumó. Pero no podía dejar que el desánimo lo detuviera. «A veces las cosas son confusas, pequeño, pero estoy aquí ahora y quiero estar contigo», respondió honestamente con una voz suave, tratando de transmitir un compromiso tangible en cada palabra. Ana lo miró con atención. El rastro de la sorprendente evolución de Javier era evidente. Los desafíos que había enfrentado en su cambio personal eran ahora parte de su arsenal emocional. Lucas sonrió ligeramente, como si cada palabra de su padre comprendiera el peso del momento. Los tres se sentaron alrededor de una mesa en el parque, con el ruido del parque como fondo. Javier se percató de que cada risa de Lucas, cada pequeño gesto, era un ladrillo en la construcción de su relación. Las conversaciones fluyeron de manera natural entre los tres. Javier compartía un pequeño juego que había aprendido y que Lucas había disfrutado en sus visitas. Un juego de bloques que representaba la búsqueda de construir su vida a partir de los escombros del pasado. «Vamos a construir el edificio más alto del mundo», dijo Lucas. La emoción de la propuesta encendía los ojos del niño. Javier sintió un profundo orgullo, como si en ese momento estuviera construyendo no solo torres imaginarias, sino también puentes emocionales reales. Cada bloque que apilaban juntos se convertía en una metáfora de sus vidas entrelazadas. La hora avanzada, y entre risas y concentración, Javier sintió cómo el desafío presentado por Ana de estar a la altura de ser un padre comenzaba a dar frutos. Ana lo observaba, sin duda, contemplando el cambio que Javier había experimentado. Pero aun cuando sentía que todo estaba encajando, un pequeño lamento persistía en su corazón. Con la conversación aún suspendida, la tarde se tornó más serena. Fue entonces cuando Lucas volvió a dirigir su mirada hacia su padre, con una sinceridad desarmante. «Papá, ¿puedes quedarte este fin de semana? Quiero enseñarte a montar en bicicleta». El corazón de Javier se llenó de emociones. Era una invitación sincera, un signo claro de que Lucas deseaba conectar aún más. Aunque internamente sentía el miedo a la posibilidad de fallarle, simplemente se sintió abrumado por el impulso de ser ese padre. «Claro, pequeño, prometo que estaré contigo», dijo sin dudar, sintiendo que el nudo de su pasado se desataba lentamente a medida que avanzaba en una nueva vida. El resto de la tarde pasó entre juegos, conversaciones y el mutuo reconocimiento de que estaban construyendo un nuevo capítulo. A medida que el sol empezaba a ocultarse, Javier entendió que ese día no solo había sido un encuentro de reconciliación con su pasado, sino también la formulación de un compromiso inquebrantable hacia su futuro. Esa noche, mientras se preparaba para irse a casa, sintió que tenía más en su corazón que solo experiencia. Había nacido en él un nuevo sentido de confianza. Había antes experimentado el miedo a la incapacidad, ahora había encontrado la fuerza en el amor paternal. Era ese amor el que le permitiría conquistar cualquier desafío que la vida pudiera arrojarle. Con cada paso que daba, era consciente de la transformación que había ocurrido. Estaba listo, no solo para enfrentar el futuro de Lucas, sino también para abrazar su propia vida con todo lo que ello implicaba. La paternidad estaba por delante, como un lienzo en blanco, y él se sentía preparado para pintar con colores cálidos y optimistas. Lucas era su pequeño compañero en este viaje, y juntos abrirían nuevas puertas a caminos de esperanza y superación personal.
Este era el momento en que Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía solo en su carrera, sino en la conexión, el amor y el compromiso que construyen el tejido de la vida familiar. Ahora, mientras observaba al pequeño Lucas reír con alegría en sus juegos, supo que cada paso hacia adelante lo había hecho profundamente feliz. Había encontrado no solo al padre que deseaba ser, sino también al hombre que había realizado suplencias en su corazón. La historia de Javier estaba lejos de haber terminado, se sentía como si recién estuviera comenzando un nuevo capítulo lleno de promesas, conexiones y la profunda satisfacción de ser un hombre plenamente realizado en su propósito paternal. Y ahora, así como Javier había decidido transformar su vida, tú también puedes ser parte de esta aventura de superación personal. No esperes ni un segundo más y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre el camino de Javier. Y si conoces a alguien que necesita ver esta brillante conclusión, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Este es el momento de demostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de unirse a esta comunidad valiosa. ¿Estás listo para ser parte de este viaje?